Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. Bienvenidos a un miércoles más para disfrutar de una palabra de vida, una palabra edificante que, como siempre te digo, espero que sea esa palabra exacta que tú necesitas en el día de hoy, ese mensaje perfecto que el Todopoderoso tiene para ti en este día. Te habla Gianni José y estamos por aquí en obediencia al Todopoderoso para edificar tu vida, para tratar de traer ese maná fresco que traemos como cada miércoles lo hacemos. ¿De qué vamos a estar hablando en este miércoles? Esperamos que el Espíritu Santo de Dios se encargue de tomar el control de esta transmisión. Vino y odres nuevos. Vino y odres nuevos. Cuando nosotros hablamos de vino, no nos vamos a enfocar en las controversias que hay en esto del vino, que si fermentado, que si no fermentado. Vamos a hablar del vino en sí. El vino en sí, el producto que viene como procedencia de la vid, de la planta de la vid, de la uva. Y muchos de nosotros hemos escuchado hablar acerca del proceso del lagar donde se llevaba, el lugar donde se llevaba la uva para ser machacada, para ser procesada hasta sacar ese vino del cual estamos hablando aquí. También nos referimos a odres. Odres era un recipiente que se hacía de cuero, se podría hacer de cuero de cabra o de cuero de oveja, y en muchas ocasiones se hacía inclusive de camello, de cuero de camello. Y este recipiente se hacía mediante un proceso donde lo curtían y lo preparaban y lo cocían para que entonces estuviera listo para depositar líquidos, no solamente el vino, sino el agua y cualquier otro líquido que fuera destinado a depositarse en ese envase. Entonces, el vino era depositado normalmente en odres nuevos, porque cuando el vino se depositaba en odres, el vino pasaba por un proceso, la uva en sí, el destilado de la uva, pasaba por un proceso en sí de fermentación. Muchos de nosotros, por ejemplo, hemos tenido situaciones donde se preparan ungüentos en los campos. Por ejemplo, en mi país se prepara mi papá preparaba una clase de cosas como un mentolado con alcohol, con trementina, no recuerdo cuáles eran los otros ingredientes, pero eso era tan fuerte que no se podía introducir en botella de cristal porque la botella literalmente se empezaba a abrir hasta que se explotaba. Y muchas veces en la botella de cristal en que se ponía, tú tenías que estar preparado para abrirla, porque cuando tú la abrías, muchas veces la tapa se disparaba porque la presión del proceso adentro que había era tan fuerte, lo que había adentro y el proceso de juntar esos ingredientes, que explotaba la tapa. Entonces, el proceso de fermentación de la uva hacía que estos odres, se ensancharan, se abrieran, se adquirieran ese ensanchamiento, y con el pasar del tiempo se iban resecando el cuero y se iba lastimando y se iba haciendo no apto para introducir en él un vino nuevo, porque cuando echabas un vino nuevo se podía echar a perder. Por eso vemos en Mateo 9, 16, 17 que dice la palabra: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Cuando tú echas un vino nuevo que está listo para el proceso, tú lo introduces, lo echas en un vino, en un odre nuevo, porque si lo haces en uno viejo, el proceso de fermentación de ese vino puede echar a perder el vino, porque el recipiente en que tú lo echaste no está listo para recibir
el proceso de fermentación y puede explotarse, puede romperse, se puede derramar el vino y perdiste tu tiempo y tu trabajo. ¿Qué pasa cuando llevamos eso a un plano espiritual, hablándolo en el plano terrenal? Pero si lo llevamos a un plano espiritual, muchas veces nosotros en nuestro proceso de desierto, nuestro proceso de llegar al llamado que Dios quiere para nosotros, debemos entender que nuestro Dios no puede depositar un vino nuevo en unos odres que no estén preparados para recibirlo. Hay muchas veces que nosotros nos quejamos y le decimos al Señor, Señor, pero ¿por qué si yo estoy listo para esto? ¿Por qué si estoy lista para lo otro? No. La palabra dice que el Espíritu Santo de Dios es aquel que escudriña nuestros corazones y que Él sabe directamente y Él sabe qué estamos preparados para recibir y qué no de parte del Padre. Entonces, por ejemplo, cuando vemos lo que son los dones, la manifestación de los dones, cuando vemos en Corintios 12, acerca de lo que son los dones, las manifestaciones de los dones carismáticos, el don de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría, las diferentes manifestaciones de dones de lengua, interpretación de lengua, sanidades, milagros, todo ese tipo de dones. Vemos cómo dice bien claro que quien lo da es el Espíritu Santo de Dios, porque Él escudriña nuestro corazón y sabe cuándo estamos listos para recibir cada uno de esos dones que vienen acompañados con nuestro ministerio o nuestro llamado. Pero muchas veces nosotros le estamos pidiendo al Señor cosas para las cuales no estamos listos para recibirlas. Estamos como esos odres viejos pidiéndole al Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor. Pero muchas veces tenemos que detenernos a pensar qué le estoy pidiendo al Señor, porque le estoy pidiendo que me cambie, le estoy pidiendo que me transforme, le estoy pidiendo que me dé dones, le estoy pidiendo que me use, le estoy pidiendo que manifieste su poder a través de mí, pero la parte que me corresponde a mí de cambiar mi mentalidad, de cambiar ese odre viejo que yo soy para convertirme en el nuevo que Él quiere depositar, ese vino, esa presencia, ese Espíritu Santo, ese fluir nuevo, esa unción. ¿Estoy lista para recibirlo? ¿Qué estoy cambiando de mi vida que antes era odre viejo para convertirlo en odre nuevo? Muchas son los testimonios que podemos dar de nuestra vida. Por ejemplo, cuando yo inicié en las redes sociales, muchos de ustedes escucharon, los que son mis seguidores desde el inicio, escucharon cómo yo testifiqué que duré 4 meses peleando con el Señor porque yo no quería esto, yo no quería predicar en las redes sociales, yo decía, eso no es para mí. Yo le peleaba al Señor porque yo le decía, le tengo miedo a la cámara, me intimido, me asusto, quiero ir al baño, me da nervio, me da de todo, me desenfoco. La palabra que la puedo tener en la mano, la puedo tener en el iPad, la puedo tener enfrente y se me pierden hasta las palabras porque no soy un desastre enfrente de una cámara. No puede ser. Yo cojo un micrófono y me vuelvo un desastre, le dije yo al Señor. Eso no puede ser lo que tú me estés llamando a hacer. Y yo duré 4 meses peleando con el Señor y el Señor lo que estaba era tratando de cambiarme mi mentalidad. Mi mentalidad. Como vemos, por ejemplo, en la pandemia, como muchas iglesias se quedaron como esos odres viejos porque se cohibieron, se limitaron y no quisieron dar ese paso de odre nuevo que el Señor traía para ese tiempo y para este tiempo en específico. Como dijeron, las cámaras son del diablo, la transmisión es del diablo, el internet del diablo, todo se lo daban a Satanás y Satanás diría, oye, pero todo me lo dieron a mí, eso ni mío es. Entonces, porque se limitaban y no querían literalmente transmitir, no querían pasar a un siguiente nivel, no querían prepararse para eso que el Señor traía, eso nuevo que el Señor traía, cuando todo colapsó, cuando todo el mundo estaba encerrado, cuando lo único que había era redes sociales, cuando lo único que había era un teléfono, un iPad, un televisor, un internet, entonces, eso era lo que estaba a la mano porque estábamos todos encerrados. Muchos países pasaron por situaciones más difíciles que otros. Muchas ciudades fueron encerradas por más tiempo que otras. Entonces, muchas de esas iglesias se quedaron como esos odres viejos que no quisieron subir al siguiente escalón que Dios traía. No quisieron subir a la siguiente temporada. Entonces, el Señor no pudo depositar ese vino nuevo que traía para una siguiente generación que había que alcanzar a través de las redes sociales. Hay muchas personas, no es que podemos decir, porque la palabra dice claro, que no podemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Entonces no podemos decir mi congregación está aquí en las redes sociales porque eso no sería bíblico. Pero el problema sería cuando yo limito lo que Dios quiere hacer para mi vida.
Muchas veces, como digo, como decía anteriormente, le pedimos al Señor, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, esto, pero ¿qué yo estoy haciendo para adquirir ese cambio? El otro día yo decía en un short, en una palabra rápida que daba de unos, que siempre comparto esas palabras cortas cuando el Señor pone algo en mi espíritu. Y yo decía, ¿qué podemos estar haciendo para impedir el propósito de Dios en nuestras vidas? Porque a veces somos muy buenos para señalar y decir, tal persona me está impidiendo en mi propósito, tal persona me está haciendo piedra de tropiezo, tales personas están haciendo tal y tal cosa, pero muchas veces señala para acá. Señala qué estás haciendo tú para que el propósito de Dios en tu vida no se cumpla. Tal vez eres ese odre viejo que el Señor quiere cambiar esa mentalidad, esa forma de ver las cosas y tú sigues empeñado en lo mismo. Yo respeto mucho las personas de ministerio, de años en el ministerio, porque la palabra nos manda bien claro a respetar a los ancianos, a respetar las canas, a respetar los maestros, a respetar la autoridad, a someternos a las autoridades. Yo entiendo todo eso bíblicamente hablando, pero también tenemos que entender que muchas personas han impedido el crecimiento de las congregaciones porque se han quedado como odres viejos, se han quedado en que si yo utilicé un método hace 10 años, es el que voy a seguir utilizando, diga tú lo que diga, porque así es que se hace y punto. Entonces, no podemos parar el fluir de Dios en nuestras vidas, porque el Señor va a seguir trayendo cosas nuevas, el Señor va a seguir innovando, el Señor va a seguir trayendo eh, ideas nuevas y vino nuevo, pero ese vino nuevo no puede ser depositado en un odre viejo porque va a explotar, porque va a dejar derramar ese líquido de la presencia del Señor, ese vino nuevo que el Señor trae. Hay muchas veces que el Señor quiere cambiar la forma de actuar en algunas congregaciones, en algunas personas, en algunos matrimonios, en alguna familia, pero nos arraigamos en lo que ya funcionó, en lo que ya yo hacía, y no me traiga nada nuevo porque esto ha funcionado por años. No, eres un odre viejo que está resistiéndose al cambio del Todopoderoso, que está resistiéndose a recibir el vino nuevo de Dios. Yo no me imaginaba en mi vida estar haciendo lo que estoy haciendo ahora. Nada que ver, nada que ver con los micrófonos, nada que ver con las cámaras, nada que ver con las redes sociales. Yo tuve que entrar en un proceso y en un entrenamiento de primero empezar a cambiar mi mentalidad, porque nunca he sido una persona de redes sociales, empezar a cambiar mi mentalidad, empezar a cambiar la forma de ver las cosas, empezar a ver qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, empezar a ver el propósito de Dios para mi vida, dónde que me quiere llevar, empezar a cambiarme yo primero para poder entonces a ver un cambio fuera, porque el cambio empieza primero dentro. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Hay muchas veces que nuestro estilo de vida, podemos decir, yo tengo un estilo de vida de tal forma y todas las amistades que vienen a mí no traten de cambiármelo, todas las personas que me quieran dar un consejo no traten de cambiármelo, todas las personas que me quieran hablar de Cristo no traten de cambiármelo, porque así soy yo y punto. El que me quiera soportar, que me soporte. No, las cosas no funcionan así. Muchas veces el Señor está utilizando vasijas de barro a tu alrededor para decirte, despierta, cambia tu mentalidad, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar, cambia lo que estás haciendo, cambia tu estilo de vida, cambia incluso tu forma de alimentarte porque no te está haciendo bien. El Señor siempre va a traer vino nuevo a nuestra vida. La palabra nos dice que nuestro Señor nuestro Dios tiene misericordia que son nuevas para nosotros cada mañana. Entonces, ¿qué te hace pensar que si su misericordia son nuevas cada mañana, ¿por qué te sigues enfrascando en lo que fue hace 10 años, en lo que fue hace 15 años, en lo que fue hace 20 años? Vemos también personas que estuvieron con una pareja, que estuvieron con una persona, que estuvieron en un matrimonio o que estuvieron en una amistad hace años y ellos entonces se forman un prototipo. Todo el que viene a mi vida tiene que ser como esto que yo tenía. Y si no, yo no le doy entrada. Tuvieron una amiga fiel, tuvieron una persona que falleció, tuvieron una persona que era fiel a ellos, tuvieron una pareja que era fiel a ellos, falleció, se separaron, algo pasó, pero ya crearon su molde, su prototipo. Entonces, si no tiene esas características, no le dan entrada en su vida. Eso no se trata de ser así. Se trata de pedirle a Dios lo que quiere para nuestra vida y lo que es mejor para ese tiempo en que estamos viviendo, porque quizás la necesidad que tú tuviste 10 años atrás de esa persona, de esa característica, de esa relación, ya eso pasó. El Señor quiere traer cosas nuevas a tu vida y tú no le das la entrada.
Nuestro Señor lo dice bien claro en Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. El que abre va a cenar conmigo. A veces el Señor te está esperando que tú le abras esa puerta a lo nuevo, al cambio, a la revelación, a esa intimidad con Él, a esa nueva alabanza, a esa nueva adoración, a eso nuevo que Él trae en tu ministerio que está apagado, que está desgarrado totalmente, que ya tú le ves que no tiene salida, quizás ese matrimonio que tú dices ya esto no funcionó, quizás esa familia que se desbarató y tú dices ya se fue todo para abajo. Dale entrada a Jesús, ábrele la puerta para que Él pueda entrar a cenar contigo y traerte esas nuevas ideas de lo nuevo, de ese vino nuevo que Él quiere traer a tu vida, de esas expectativas nuevas que tú puedes tener para el futuro, de esos odres nuevos que tú tienes que convertirte en vasija, odre nuevo. La palabra nos dice en Jeremías y nos habla bien claro y nos dice que nosotros somos vasijas en las manos del alfarero, pero hay muchas veces que el alfarero quiere darte una forma de odre nuevo, pero tú dices no, así no, porque así no quiero, porque así me duele, porque así no me gusta, porque así no me esperaba que iba a ser. Entonces no puede ser así. Esa es la forma del alfarero. Hay muchas veces también tenemos que entender que la palabra nos dice en Jeremías que en las manos del alfarero la vasija se cayó. Pero algo que me impacta es que el Señor no la echó a perder y la tiró y dijo, déjame buscarme otra vasija, sino que reconstruyó esa, que la hizo de nuevo. Entonces la palabra dice que nosotros somos criatura nueva en Cristo Jesús. Si tú eres una criatura nueva en Cristo Jesús, ¿por qué te sigues enfocando en ser un odre viejo? ¿Por qué te sigues enfocando en ser algo viejo si el Señor te dice que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús? En Cristo Jesús, cuando estamos en Él, todo va a fluir. Hay muchas personas que dicen, por ejemplo, pero es que no tengo nada nuevo. Si no tienes nada nuevo, es porque no estás conectado con la vid verdadera. Porque dice Jesucristo, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Y desconectado de mí, nada poder hacer, lo dice Él. Si se desconectan de mí, dijo Jesucristo, nada pueden hacer. Entonces, si a ti no te están fluyendo ideas, no te están fluyendo el vino, no te está fluyendo la unción, no te está fluyendo la palabra, no te está fluyendo las escrituras, la palabra, la revelación de las escrituras, la palabra nueva cada día, el rema nuevo en tu vida, revísate porque a lo mejor es que no estás conectado a la vida verdadera, de donde fluyen todas las ideas, de donde fluyen todos los pensamientos, de donde fluyen todas las palabras, de donde fluye sin cesar ese vino nuevo que tú necesitas para cada día de tu vida. Ese vino nuevo fluye del Altísimo, fluye del Todopoderoso. Padre mío, Señor mío, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. A ti sea la alabanza en todo momento, Señor. Yo te pido un cambio de mentalidad, Señor, una metanoia, un cambio total en mi vida, en mi mente, en mi percepción de las cosas, Señor, que ese cambio empiece por mí, Señor, y que seas tú como el alfarero obrando en cada área donde tienes que obrar para que tu mano poderosa haga lo que tienes que hacer conmigo. Si tú estás ahí escuchando esta transmisión es porque el Señor quiere que tú también hagas esa oración, que tú también le digas al Señor, yo quiero ser ese vino nuevo donde tú puedas depositar lo nuevo que tú tienes en el reino. Yo soy esa adoradora que el Señor tiene reservada en el secreto y que ya está lista para que tú cambies directamente lo que tengas que cambiar, para que tú deposites esas adoraciones nuevas que tú tienes en mi espíritu. Deposita lo que tengas que depositar en mí, Padre Santo, pero conviérteme en ese odre nuevo que tú quieres que yo sea para tu gloria y para tu honra. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y recuerda, nuestro Dios no puede depositar un vino nuevo en odres viejos. Metanoia, cambio de mentalidad. Da esos pequeños pasos diarios para que el Señor transforme todo lo que tenga que transformar en ti y convertirte, hasta convertirte en ese odre nuevo que Él tiene para depositar ese nuevo vino y esa nueva unción. Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día. Bendiciones. Bye, bye.